Hola, te saluda el profesor Nerihop Nieves Escobar y a través del siguiente video explicaremos el tema de vectores en el espacio. El tema de vectores en el espacio comprende los siguientes subtemas: vectores y representación gráfica, operaciones con vectores, producto escalar, producto vectorial y el triple producto vectorial. Ahora, un vector en el espacio lo vamos a representar a través de una terna de números reales, A, B, C. A es la primera componente, B la segunda componente y C la tercera componente. El vector nulo lo representaremos por el vector indicado, cuyas componentes son todas 0. Usando los vectores unitarios, en este caso el I, en el espacio sería el vector 1, 0, el vector J vendría a ser el vector 0, 1, 0. E introducimos un nuevo vector, que le llamamos el vector unitario K, cuyas componentes son 0, 0, 1. Es decir, el vector I va en la dirección positiva del eje X, el vector J en la dirección positiva del eje Y y el vector K en la dirección positiva del eje Z. De tal manera que cualquier otro vector se puede escribir en términos de I, J y K, tal como se muestra en la imagen. Las operaciones con vectores son las mismas que hemos definido para vectores en el plano y se definen de la misma manera, salvo que ahora son 3 componentes, como se puede ver en la imagen. La magnitud del vector U, en este caso ya sería el cuadrado de la primera componente, más el cuadrado de la segunda componente, más el cuadrado de la tercera componente, la raíz cuadrada de toda esta suma, ¿ya? Y cualquier otro vector unitario también se puede construir de la misma manera que hemos dicho anteriormente, el vector U dividido entre su magnitud. Tenemos ahí la suma y tenemos la multiplicación por un escalar. El producto escalar sigue siendo un número real, ¿no? Y en este caso es la suma de 3 productos. El primer factor o primer producto es producto de las primeras componentes, el segundo de la segunda componente y el tercer resultado de las terceras componentes. El ángulo entre estos dos vectores se calcula de igual manera como el producto de estos vectores entre el producto de sus magnitudes. Y aquí aparecen 3 ángulos que hace el vector U con la dirección positiva del eje X, con la dirección positiva del eje Y y con la dirección positiva del eje Z. Estos vectores son denotados por alfa, beta y gamma. Y los cosenos de estos ángulos están indicados como ven ustedes en la imagen. Coseno de alfa es igual a la primera componente del vector U sobre su módulo. Coseno de beta es la segunda componente del vector U sobre su módulo. Y el coseno de gamma es igual a la tercera componente entre el módulo. Estos cosenos se llaman los cosenos directores del vector U y tienen una propiedad muy importante, que el coseno al cuadrado, la suma de los cosenos al cuadrado de ellos siempre es igual a 1. Por ejemplo, tenemos el vector U igual a I más 2J más 2K. Podemos observar que su primera componente es 1, segunda componente es 2 y la tercera componente también es 2. Además, su magnitud es igual a 3. Entonces tenemos sus cosenos directores los siguientes. Coseno de alfa es primera componente, que es 1, sobre el módulo del vector, que es 3, 1/3. Coseno de beta, segunda componente, que es 2, sobre el módulo del vector, que es 3. Coseno de gamma, tercera componente, que es 2, sobre el módulo del vector,
que es 3, o sea, el coseno de gamma es 2/3. Además, podemos comprobar que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1, cumpliéndose la propiedad anteriormente mencionada. Ahora definimos el producto vectorial para estos vectores en el espacio, que lo denotamos como se indica en la imagen, U por B con una aspa. ¿Ya? La definición dada ahí es un poco difícil de recordar, y una forma práctica de tenerla presente es utilizando la notación simbólica de determinantes, como está en la parte inferior. U por B es igual al determinante simbólicamente, cuya primera fila van a ser los vectores unitarios I, J, K. La segunda fila son las componentes del vector U y la tercera fila son las componentes del vector B. Al desarrollar este determinante siguiendo las reglas del determinante de tercer orden, obtenemos la expresión anterior que define el vector U por B. En este caso, el producto vectorial U por B es otro vector. El producto vectorial de U por B es un vector que es ortogonal a U y a B. Es decir, que es perpendicular al vector U y es perpendicular al vector B. Tenemos acá dos vectores. El vector U y el vector B están definidos en términos de los vectores I, J, K. Y calculamos su producto vectorial, utilizando simbólicamente los determinantes. Y el producto vectorial de U por B nos da como resultado el vector 3i más 5j más 7k. Y el producto vectorial, alterando el orden, B por U, nos da por resultado el vector 3i más 5j más 7k, pero todo con signo negativo. Esto nos está indicando que el producto vectorial de vectores no goza de la propiedad conmutativa, ¿no? Porque U por B es igual a menos B por U. Entre las propiedades del producto vectorial es importante resaltar que este no es conmutativo y se tiene que U por B es igual a menos B por U. Además, el módulo del producto vectorial de U por B es igual al área del paralelogramo que tiene a U y B como lados adyacentes. Ahora, el triple producto vectorial es donde interviene el producto escalar y el producto vectorial de vectores. La notación es la que tenemos indicada y se define también utilizando la notación de determinantes. Como pueden ver, la primera fila de este determinante son las componentes del vector U. La segunda fila, las componentes del vector B, y la tercera fila, las componentes del vector W. ¿No? Entonces, desarrollando este determinante, obtenemos el resultado de este triple producto vectorial. Este triple producto vectorial, geométricamente, en módulo o en valor absoluto, por ser un número real, nos va a proporcionar el volumen del paralelepípedo cuyos lados adyacentes son U, B y W. Por ejemplo, tenemos el vector U, que es igual a I más J, el vector B, que es J más K, y el vector W igual a I más K. Entonces, el producto vectorial de U por B nos va a dar como resultado el vector I menos J menos K. Y el triple producto vectorial nos da como resultado el volumen del paralelepípedo cuyos lados adyacentes son U, B y W y es igual a 2.
En resumen, hemos expuesto los siguientes puntos relacionados a vectores en el espacio. Vectores en el espacio y su representación geométrica. Operaciones con vectores en el espacio. El producto escalar de dos vectores. El producto vectorial y el triple producto vectorial. Ahora me despido hasta el próximo video y te deseo éxitos en tus estudios.